Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola chicas, vamos a iniciar con este tutorial. Vamos a hacer este hermoso conejito de orejas largas como lo vieron en las fotos. Acá se los muestro, tiene una braguita, tiene una camisita y le puse un cordoncito. Entonces espero lo realicen. Acá en la caja de información están mis redes sociales y también está las cantidades que necesitamos en gramos. ¿Listo? Entonces sin más preámbulos vamos a iniciar con este tutorial. Hola chicas, bueno, vamos a empezar con nuestro tutorial de este conejito tan precioso. Vamos a realizar primero la cabeza y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a introducir 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Cerramos el anillo mágico y vamos a, yo siempre que comienzo un tutorial, chicas, les digo que lo trabajen en espiral, ¿no? Los amigurumis los trabajamos en espiral. ¿Qué significa trabajarlos en espiral? Que no cerramos rondas, sino que seguimos ahí mismo una sobre otra con el marcador. Pero en los tutoriales yo siempre lo subo con una cadeneta para agilizar y porque pues para mí es más fácil grabarlo así, para no estar quitando y poniendo marcadores. Entonces ustedes lo pueden hacer en espiral o lo pueden hacer como yo lo hago, no hay problema. La segunda ronda la vamos a hacer aumento en todos los 8 puntos. O sea que hasta ahí vamos a terminar en 16 puntos. Vamos a hacer aumento. Para las que están empezando a hacer amigurumis, les cuento que un aumento significa que en el mismo lugar vamos a hacer 2 puntos. Eso es un aumento, hacer 2 en el mismo lugar, ¿vale? Y vamos a cerrar ya en el primer punto. Yo lo cierro acá. Ustedes en vez de cerrar iniciarían la tercera ronda. La tercera ronda vamos a hacer aumento y un punto. Eso es lo que vamos a repetir toda la ronda. Pues ese es el patrón, ¿no? Y yo así les indico en todos mis tutoriales. Yo les indico solamente lo que vamos a repetir, el patrón que vamos a repetir toda la ronda. Y pues el resto ustedes ya lo hacen. Entonces en esta ronda el patrón que vamos a repetir es aumento y un punto solo. Aumento y un punto solito, ¿vale? Vamos a repetir eso toda la ronda. Aumento y un puntito. Les voy a dar las indicaciones. Terminamos esta ronda y en la siguiente, que sería la número 4, vamos a hacer aumento y 2 puntos. Aumento y 2 puntos y repetimos. Después de esa haríamos aumento y 3 puntos y repetimos toda la ronda. Y nos vemos ahí. Listo chicas, ya llegué a aumento y 3 puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer de acá en adelante? Vamos a ir en cada ronda haciendo aumentos, ¿vale? Entonces vamos a ir en cada ronda aumentando la cantidad de puntos que tejemos en medio de los aumentos. Entonces, si aquí tejimos aumento y 3 puntos y repetimos, la siguiente ronda sería aumento y 4 puntos. ¿Vale? La siguiente sería aumento y 5 puntos. Vamos a ir aumentando la cantidad de a un punto en cada ronda entre los aumentos. Y vamos a llegar hasta la ronda donde tengamos aumento y 8 puntos. Aumento y 8 puntos. Ese es el patrón que vamos a repetir toda la ronda. Hasta que lleguemos a esa ronda, ahí paramos, ¿vale? Listo chicas, ya llegué a aumentos hasta 8 puntos. Eso quiere decir que hice aumento 8 puntos, aumento 8 puntos, toda la ronda. Ahora vamos a tejer 2 rondas de punto sobre punto. Cuando yo les diga
Punto sobre punto quiere decir que no vamos a hacer aumentos, no vamos a hacer disminuciones, sino vamos a tejer punto sobre punto, puntico sobre puntico, sin aumentos ni nada. Vamos a hacer 2 rondas, ¿vale? 2 rondas de esa manera. Después de esas 2 rondas de punto sobre punto, vamos a tejer una ronda de aumentos. Como quedamos en aumentos hasta 8 puntos aumento, entonces vamos a tejer en esta 9 puntos y un aumento. Y repetimos. 9 puntos y un aumento. Y hacemos un aumento. Y vamos a repetir eso toda la ronda, 9 puntos y un aumento. Luego de que tengamos esa ronda terminada, vamos a tejer una ronda, una sola de punto sobre punto, sin aumentos. Entonces terminamos esta de 9 puntos aumento y tejemos una sola de punto sobre punto, ¿vale? Bueno, chicas, vamos ahora, después de esta ronda de punto sobre punto, vamos a tejer otra rondita de aumentos. Y como quedamos en 9 puntos aumento, entonces en esta vamos a hacer 10 puntos aumento, ¿vale? Cada vez vamos incrementando un punto en medio de los aumentos. Vamos a hacer aumento 10 puntos y repetimos. Después de que tenemos esa ronda de 10 puntos, un aumento, vamos a tejer 6 rondas de punto sobre punto. Ponemos un marcador y contamos 6 rondas de punto sobre punto sin aumentos. Y así ya se va a ir cerrando un poco más nuestra cabeza. Listo, chicas, como ven, yo ya he avanzado las 6 rondas de punto sobre punto y ya acá se ve más avanzado, más cerradito. Ya vamos terminando, vamos por la mitad de nuestra cabecita. Ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestra última ronda de aumento. Entonces terminamos una acá de 10 puntos aumento, ahora vamos a hacer 11 puntos aumento, ¿vale? Tejemos 11 puntos y hacemos un aumento, 11 puntos y aumento. Y repetimos esto toda la ronda. Luego de esta ronda de 11 puntos aumento vamos a hacer una sola ronda de punto sobre punto. Después de esta de 11 puntos aumento la terminamos y hacemos una, la siguiente sería punto sobre punto solamente. Y ahora les doy las indicaciones para hacer las disminuciones. Vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Ya terminé esta ronda. Vamos a hacer disminuciones, ¿vale? Vamos a empezar a hacer como hicimos aumentos hasta 11 puntos aumento. Entonces desde ahí vamos a empezar a disminuir hasta obtener 3 puntos una disminución. Entonces vamos a empezar 11 puntos y una disminución. Vamos a hacer como un espejo de lo que hicimos en aumentos. Hicimos 11 puntos y aumento, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer 11 puntos y una disminución. 11 puntos y una disminución y repetimos. 10 y 11. Las disminuciones, tomamos la primera hebra del siguiente punto, tomamos la primera hebra del segundo punto y traspasamos por esas 2 hebras y terminamos el medio punto. Así hacemos las disminuciones, ¿vale? Entonces vamos a hacer 11 puntos, una disminución, y de aquí en adelante en cada ronda vamos a ir disminuyendo los puntos, la cantidad de puntos entre las disminuciones. La siguiente ronda sería 10 puntos, una disminución y repetimos. La siguiente, ¿cuál sería? 9 puntos, una disminución y repetimos. Y vamos así en cada ronda, 9 puntos, 8 puntos, 7 puntos, una disminución, repitiendo ese patrón. Hasta que lleguemos a la ronda donde quedaríamos con solo 3 puntos y una disminución, ¿vale? Y ahí ya terminaríamos. Ya les muestro cómo nos queda la cabecita, ¿vale? Vamos a hacer esas rondas de disminuciones.
Listo, chicas, acá ya terminé la cabecita, como ven, me quedaron 24 puntos acá. Y terminé hasta que hice 3 puntos y una disminución, 3 puntos y una disminución, ¿vale? Y la rellené bien redondita. Ahorita les digo en qué ronda le vamos a colocar los ojitos de seguridad. Vamos a pasar, dejé una hebra larga para coser al cuerpo. Vamos a pasar a tejer el cuerpo. Con el mismo color vamos a comenzar la parte de abajo. Y vamos a tejer 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y ahora vamos a tejer aumento en todos los puntos. Vamos a seguir la secuencia. Vamos a seguir la secuencia de aumentos en cada ronda, la secuencia que siempre hacemos, ¿no? Entonces vamos a empezar con aumento en todos los puntos, nos quedan 12 puntos y en la siguiente haríamos aumento y un punto y ese es el patrón. En la siguiente haríamos aumento y 2 puntos. En la siguiente haríamos aumento y 3 puntos y así en cada ronda vamos a ir incrementando, ¿no? Incrementando los puntos entre los aumentos. Me falta un aumento para 6 aumentos. Listo, terminé la segunda. Entonces, ¿qué seguiría, chicas? A ver si nos lo aprendimos. Ahora de aumento en todos los puntos, ahora seguiría aumento y un punto, ¿cierto? Aumento y un punto, esa es la secuencia. Luego de aumento un punto seguiría, repetimos, seguiría aumento y 2 puntos y repetimos. Y vamos a hacer así aumentos hasta obtener 6 puntos y un aumento. Entonces en cada ronda, como les he enseñado, en cada ronda vamos a ir incrementando los puntos en medio de los aumentos hasta que lleguemos a la ronda donde vamos a tener 6 puntos y un aumento. Vamos a seguir aquí aumento un punto, la siguiente aumento y 2 puntos, la siguiente aumento y 3 puntos, repetimos eso, ¿no? La siguiente aumento y 4 puntos, aumento y 5 puntos, hasta llegar a la ronda donde vamos a tener aumento y 6 puntos. ¿Listo? Listo, chicas, llegué a 6 puntos, un aumento, ¿vale? Hicimos aumentos hasta que llegué a 6 puntos, un aumento y repetir. Ahora lo que vamos a hacer es rondas de punto sobre punto, sin aumentos, y vamos a poner una marcación para hacer 10 rondas. Para empezar a subir el cuerpo, voy a meter este hilito acá y vamos a contar 10 rondas. Y ya les digo en cuál ronda vamos a cambiar de color para hacer como el estilo de la camiseta, de la camisetica. Entonces aquí voy a empezar a hacer punto sobre punto sin aumentos, 10 rondas, ¿vale? Ya les digo en cuál vamos a cambiar de color. Listo, chicas, acá en la ronda me falta una rondita para completar las 10 rondas que le comenté. Tengo 3, 6, 9 rondas. Me falta una y completamos las 10. Las 10 rondas de punto sobre punto. Pero esa última ronda de las 10 voy a cambiar de color y la voy a hacer ya del color que le vamos a poner a la camisetica. Entonces en este caso yo le voy a usar este verde y voy a hacer esta última ronda de punto sobre punto con el verde, ¿vale? Vamos a hacer esta de punto sobre punto y vamos a ir rellenando. Vamos a comenzar a hacer ya las disminuciones para ir cerrando el cuerpo. Entonces acá termina toda la ronda de punto sobre punto y la siguiente ronda sería 6 puntos disminución, porque hicimos aumentos hasta 6 puntos aumento. Entonces vamos a hacer 6 puntos disminución
y luego hacemos una ronda de punto sobre punto. Listo, chicas, acá ya terminé esa ronda. Entonces, ¿qué hice? Hice la última ronda de las 10 que teníamos que hacer, la hice de verde. Luego hice 6 puntos disminución en la siguiente y en la otra hice punto sobre punto. Ahora vamos a intercalar la ronda de disminución con una ronda de punto sobre punto. Entonces vamos a hacer 5 puntos disminución. La siguiente ronda la hacemos punto sobre punto sin disminuciones y volvemos a hacer una ronda de disminuciones que sería 4 puntos disminución y haríamos una ronda de punto sobre punto, ¿vale? Vamos a ir intercalando hasta que lleguemos a 3 puntos disminución y hacemos una ronda de punto sobre punto. En total serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rondas. 9 rondas que vamos a hacer de color verde o el color que hayas escogido para la camisa. Haciendo lo que les dije, una ronda de disminución y una ronda de punto sobre punto. Aquí ya hice la de 6 puntos disminución y una ronda de punto sobre punto. Ahora voy a hacer la ronda que seguiría de disminución, que es la de 5 puntos disminución, ¿vale? 5 puntos disminución, repetimos y hacemos una ronda de punto sobre punto, ¿vale? Aquí estoy haciendo 5 puntos, hacemos la disminución y así vamos repitiendo toda la ronda, 5 puntos, disminución y luego hago una ronda de punto sobre punto. ¿Listo? Y luego seguiría 4 puntos disminución y una ronda de punto sobre punto. 3 puntos disminución y la última sería una ronda de puntos sobre punto. Bueno, chicas, vamos a hacer ahora las patitas de nuestro conejito. Vamos a hacer las patitas y vamos a comenzar por un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En nuestra segunda ronda vamos a realizar aumento en todos los puntos. Ya lo sabemos, porque así vamos a empezar a aumentar nuestra patita. Aumento en todos los puntos. Y ahí terminaríamos con 12 puntos. Entonces estoy haciendo aumento en todos los puntos, que es nuestra segunda ronda. Y en nuestra tercera ronda vamos a hacer aumento y un punto. Y eso lo repetimos. Yo les doy siempre la indicación y ya ustedes saben que eso es lo que van a repetir toda la ronda. Es el patrón. Entonces, aumento y un punto. Aumento y un punto. Aumento y un punto. Luego de que terminemos esta tercera ronda de aumento y un punto, vamos a realizar una ronda de punto sobre punto. O sea que no vamos a hacer aumentos. Aumento y un punto. Terminé esta ronda. Voy a hacer la de punto sobre punto, donde no voy a realizar ningún aumento, ¿vale? Vamos a hacer esta rondita de punto sobre punto. Es la ronda número 4, punto sobre punto. Listo. Ronda de punto sobre punto y ya se me encogió un poquito. Lo voy a girar, lo volteamos para que quede por el derecho. Y ahora voy a hacer una ronda de 2 puntos aumento. Entonces voy a hacer 2 aumento y 2 puntos. Aumento y 2 puntos. Y eso es lo que vamos a repetir. Aumento y 2 puntos. La siguiente ronda, cuando terminen esta, vamos a contar 3 rondas de punto sobre punto, ¿vale? 3 rondas de punto sobre punto sin aumentos. Listo, chicas, hice 3 rondas de punto sobre punto. Ahora vamos a hacer 9 puntos para empezar esta ronda. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9. Y vamos a hacer 4 disminuciones que van a ser como la parte delantera de la patita. Entonces voy a hacer 1, 2, 4 disminuciones pegaditas, 3 y 4. Y termino la ronda con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora voy a hacer 2 rondas de punto sobre punto. O sea que ya no voy a hacer más disminuciones. Voy a hacer 2 ronditas de punto sobre punto, ¿vale? Ahora vamos a hacer una ronda de disminuciones. Vamos a tejer 3 puntos y una disminución. 2, 3 puntos y disminución. 3 puntos, 1, 2 y 3. Y hacemos una disminución. Eso es lo que vamos a repetir toda la ronda. 3 puntos y una disminución. Y ahora en adelante, después de esta ronda, vamos a tejer 12 rondas de punto sobre punto, sin disminuciones. Ya no volvemos a hacer más disminuciones. Entonces, ya aquí empezamos a contar 12 rondas de punto sobre punto. Voy a meter este hilito para saber dónde comienzo mis 12 rondas. Vamos a hacer 12 rondas de punto sobre punto y vamos a ir rellenando la piernita, la patica. Y al final, cuando tengan esas 12 rondas de punto sobre punto, vamos a hacer una filita para cerrarla. Ya les muestro. Bueno, chicas, yo ya hice las 12 rondas. Ahora lo que vamos a hacer es unir esto y tejer 8 puntos uniendo las dos filas. Y tejemos 8 puntos ahí, o los que le salgan. A mí me salen 8 puntos uniendo esas dos partes ya para cerrar la pierna, ¿vale? Entonces yo hago una cadeneta, dejamos una hebrita larga para coser al cuerpo y acabamos la piernita. Vamos a hacer otra exactamente igual, son dos patitas o 2 piernitas. Vamos a hacer otra exactamente igual y vamos a dejar hasta acá este tutorial y vamos a pasar al tutorial, a la parte número 2, donde vamos a hacer los brazos, las orejas y el overol que nos falta. Entonces acá arriba les dejo, o en la caja de información está la parte número 2, ¿vale? Vamos a dejar hasta acá, ya hicimos la cabeza, el cuerpo y las patitas. Vamos a pasar al siguiente video.